Hola, en este vídeo os voy a mostrar cómo funciona un levitador magnético y bueno, para que veáis esto es lo que viene en la caja, que es una fuente de alimentación, un disco magnético y lo que sería la base de levitación, ¿vale? Esto que veis así como blanco realmente es un plástico que tiene para protegerlo, pero se lo quitáis y después quedaría plateado, tal que así. Pero bueno, mejor el plástico dejárselo para que cuando estéis haciendo pruebas de colocar el disco, porque realmente vais a necesitar un poco de práctica, cuando el disco caiga, el plástico este que tiene pues va a servir un poco para que no se raye la superficie. Cuando ya tengáis práctica se lo podéis quitar de vuelta. Entonces, esto lo vamos a quitar de momento y vamos a enchufar esto, ¿no? Para que veáis que, bueno, ni bien lo enchufáis, esto tiene 4 luces en las esquinas. Y el disco, cuando se vaya a colocar, las luces irán apagando o encendiendo para indicarnos la posición correcta para dejarlo. Os digo ya desde ahora, necesitáis un poco de práctica, ¿vale? Entonces, practicar para conseguirlo y no es muy difícil, pero bueno, hay que encontrarle el punto. El disco lo que hay que hacer es sujetarlo entre 2 dedos de una mano y 2 dedos de otra, ¿vale? Yo incluso utilizo estos dos dedos para ponerlos por debajo para hacer un poco de fuerza. Y lo que tenéis que ver es más o menos calcular el centro de la base y subirlo y ir bajándolo hasta que encontréis un punto en el cual ya como que no baja más, se queda, por el propio imán se queda en esa posición. No hace falta empujar hacia abajo, de hecho si empujáis hacia abajo no lo vais a colocar bien. Lo que hay que hacer es encontrar el punto en donde el imán se queda puesto él solo. Y como veis las luces se están apagando y encendiendo. Eso quiere decir que si hay una luz que está encendida, más o menos la distancia está bien, pero las luces que están apagadas quiere decir que habría que acercarse más a esa luz, ¿no? Entonces, si me acerco más a esta luz, como veis, se enciende esta, pero se apaga la otra. Entonces hay que encontrar el punto donde las 4 luces se quedan encendidas, ¿vale? Por ejemplo, ahora que las 4 las tengo encendidas y más o menos a bastante intensidad, lo que tengo que hacer es ir soltándolo muy de a poquito, sintiendo, ¿no? Hay que ir sintiendo con los dedos el punto para que digamos, no hay que forzarlo hacia arriba ni hacia abajo, se tiene que quedar solo en ese punto, ¿vale? Con los dedos hay que ayudar para que se quede en esa posición y no se apague ninguna luz mientras vamos colocándolo. Para quitarlo metéis la mano por debajo y tiráis hacia arriba. Tened cuidado porque esto es la base es toda metálica y además tiene imanes por dentro, entonces seguramente lo que os pasará más de una vez es que cuando estéis tratando de colocarlo, el imán se os caiga y se os pegue contra la base. Simplemente tiráis y lo quitáis. ¿Vale? Lo intentamos una vez más para que os quede más claro. Cogéis el imán con 4 dedos de las 2 manos, le ponemos estos 2 dedos por debajo para sujetar para que no caiga. Y bajamos, encontramos el punto donde la altura es buena y en ese punto más o menos intentamos movernos y vamos dejándolo hasta que el disco queda en su posición. ¿Vale? Si el disco empezara a vibrar, lo que tienes que hacer es estabilizarlo con los dedos, ¿vale? Porque cuando empieza a vibrar, como veis, las luces empiezan como medio a apagarse, lo estabilizáis un poquito con los dedos y ya queda. Y una vez que el disco está colocado en su sitio, pues lo podéis hacer girar y le podéis colocar pues encima lo que vosotros queráis. ¿Vale? Si queréis utilizar pues algún objeto o algo para colocar encima, una vez que el disco ya está en su posición es bastante estable, igualmente hay que tratarlo con cuidado, pero o sea, queda fijo y sin problemas. Y bueno, esa es un poco la colocación.